El Atlético de Madrid goleó 4-0 al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y quiero analizar algunos factores, algunos detalles que creo que terminaron decantando la balanza para el lado del equipo de Diego Pablo Simeone. Primero hablemos de las bajas. El Atlético de Madrid no pudo contar con Pablo Barrios, a mi criterio, su mejor mediocampista, y a su vez el Barcelona no contó, por lo menos de los titulares, ni con Pedri ni con Rafinha. Y estas dos bajas son fundamentales para entender el mal partido del equipo de Hansi Flick y el plan de partido de Diego Pablo Simeone, que buscó ser bastante agresivo a la hora de presionar. ¿Qué ocurría con esto? El Barcelona no contó ni con su mediocampista más creativo, el que le da más sentido a sus posesiones, y a su vez con ese atacante más dañino al espacio, razón por qué la presión del Atlético de Madrid fue constante y al mismo tiempo efectiva. Aquí vemos el 4-4-2, hay que decir que a nivel de estructura el Atlético presionó en un 4-4-2, Griezmann, Julián, Lookman, Juliano, doble pivote, Llorente con Nahuel Molina. Hay que destacar que ante la baja de Pablo Barrios fue Llorente el que jugó en el mediocampo junto a Coque, con Nahuel Molina como lateral derecho. Y a la hora de replegar, Juliano hacía las labores de un carrilero, armando la línea de 5, Griezmann se abría para armar esa línea de 4 y Julián quedaba en punta. Esto es clave porque con esta presión llega el primer gol del Atlético de Madrid. Ese error podemos decir que no forzado, porque la realidad es que si ese pase atrás lo controla bien Joan García, no llega el gol. Pero la realidad es que si vemos la acción nos damos cuenta que el Atlético estaba siendo bastante presionante en esa zona. Estaba buscando que el Barcelona no lograse progresar. Y sin Pedri, que es ese futbolista que te puede desactivar presiones a partir de su talento, el Barcelona no encontraba vías para hacer daño. Sumado a esto, el mal partido de toda su última línea. Ni Cubarsí generó ventajas, ni los laterales fueron tampoco piezas determinantes, y a partir de ahí el Atlético no solamente forzó ese autogol o generó que llegase el autogol de Eric García, sino que neutralizó toda la salida de pelota del Barça. El Barça no era capaz de generar ventajas desde atrás. Casado tampoco hizo buen partido, Frenkie de Jong con balón tampoco estuvo muy activo, y Fermín, después podemos hablar, o hecho, vamos a hablar ahora de Fermín, porque en esta acción, en esta presión nos damos cuenta del rol de Marcos Llorente. ¿Por qué es fundamental? Como repito, naturalmente juega como lateral derecho. Ante la ausencia de Pablo Barrios, lo que hace Simeone es poner a Nahuel Molina por derecha, que firma un partidazo, y a Llorente como mediocampista por izquierda, con el rol de seguir a Fermín, estar muy pendiente del mediocampista de tercera altura del conjunto blaugrana, no dejarle generar superioridades a partir de sus recepciones, de sus conducciones, de su llegada de segunda línea al área, y a su vez apoyando mucho a Ruggeri en la marca a Lamine Yamal, haciendo ese constante 2 para 1, entendiendo que la intención era que Ademola Lookman, que era ese volante por izquierda, quedara descolgado para amenazar constantemente la zona de Koundé. Más que todo, me atrevería a decir, como ese atacante o ese extremo, si queremos denominarlo de alguna manera, que atacaba el lado débil, porque lo que hacía el Atlético era sobrecargar banda derecha, atacar por ese costado y después conectar con las llegadas de Julián, con las llegadas de Lookman. Lookman, como jugaba delgado, obviamente llegaba con ciertas libertades para llegar al gol y al mismo tiempo para dar una asistencia. Ahora vemos aquí otra vez el rol de Llorente, pero en repliegue. 5-4-1 bastante claro del Atlético de Madrid, con Llorente muy pendiente de Fermín. Al mismo tiempo, Ruggeri pendiente de Lamine. Lo que hacía Llorente era descender. Si Ruggeri saltaba para ser agresivo, Llorente bajaba para compensar la última línea. Ese era el plan por el costado izquierdo del Barcelona. El conjunto blaugrana por el costado izquierdo, mejor dicho, está el plan por el costado izquierdo de la defensa del Atlético. Por el costado izquierdo del Barça a nivel ofensivo, vimos a Dani Olmo como ese falso extremo jugando como mediocampista, que la realidad no le dio muchos créditos positivos al Barcelona. Los centrales del Atlético fueron bastante agresivos, anticipando. Vimos también varias recepciones y apoyos no muy positivos para el conjunto blaugrana. Mejor dicho, la primera acción de real peligro, diría yo, llega a partir de una mala acción de Ferran a la hora de descargar atrás, recuperación del Atlético y acción de peligro. No vimos tan finos a los atacantes del Barcelona, también gracias a la agresividad y al buen partido de la última línea del Atlético de Madrid, sobre todo en este primer tiempo, ¿no?, donde se marcó la diferencia. Quiero destacar este rol de Llorente porque me parece fundamental, un jugador que es capaz de abarcar muchísimo terreno, un jugador que es capaz de poder anticipar, de estar muy pegado a su marca, de no darle libertades para poder intervenir. Y en un Barcelona sin Pedri y con un Casado poco fino y un Frenkie de Jong que tampoco estuvo bien, no vimos a un Barcelona en ese mediocampo dominante, lo que generó un correcalles constante donde el Atlético de Madrid tenía la calidad individual, a mi criterio, mejor que las del Barça, por lo menos en el once titular, a nivel ofensivo ante la ausencia de Rafinha, para poder ser determinante. Y es que el Atlético, sobre todo en el plan ofensivo, buscó constantemente sobrecargar la banda derecha.
Como vemos, Lukman descolgado por izquierda y por derecha lo que hacía el Atlético era que con Juliano, con Nahuel, con Griezmann cayendo en esa zona, atacar constantemente la espalda de Alejandro Balde. Olmo no es Rafinha, por lo que la presión no era igual de efectiva. Obviamente cuando Olmo bajaba para marcar a Molina, como vemos en esta acción, era Balde el que saltaba por Juliano. Juliano descendía, hubo intercambios entre los dos argentinos, Balde saltaba. ¿Qué ocurría? Nahuel Molina atacaba a su espalda y Griezmann se movía por esa zona para generar esa superioridad, condicionando directamente al lateral, al central del Barça, para condicionar obviamente a esa zona. A partir de ese movimiento, a partir de esas lecturas, vimos a un Atlético muy punzante por ese costado derecho, muy agresivo, ni Cubarsí podía corregir, ni Eric tampoco, y el Atlético ganó constantemente profundidad por esa zona, sea con Juliano, sea con Nahuel, porque como repito, con esos intercambios el Barcelona no fue capaz de poder organizarse bien. El Atlético se movía constantemente con balón y a partir de ahí atacó esa espalda de Balde que estaba totalmente expuesta. Así llega justamente uno de los goles, el tercero. Recibe Nahuel Molina, movimiento de Juliano para sacar de zona a Balde, Griezmann hace de una vez el movimiento para atacar la espalda y a partir de ese movimiento saca al central para que Juliano rompa por dentro. Así llega uno de los goles del Atlético de Madrid. Me encanta esta acción porque demuestra un poco el plan de Simeone. Era que Griezmann, que Juliano, que Nahuel generaran saltos constantes de la banda izquierda defensiva del Barcelona para a partir de ahí hacer daño con rupturas, teniendo en cuenta el plan defensivo de Hansi Flick, de esa línea adelantada agresiva. No diría que el problema fue la línea adelantada del Barça, sino fue su pésima presión alta que no le facilitó ni recuperar arriba, ni al mismo tiempo forzar pérdidas del conjunto colchonero, balones largos inefectivos o pases no muy buenos. El Barça presionó tan mal que el Atlético tenía muchísima libertad para poder generar esos movimientos, moverse, a partir de ahí crear sociedades, lanzar, mejor dicho, constantemente para romper esa última línea blaugrana. Aquí me encantó esa intención inicial de Simeone, que también lo vemos en el cuarto gol, en el gol de Julián. Sobrecarga por el costado derecho, atacamos la espalda de Alejandro Balde, para que después los Julián, los Lukman, los Griezmann hicieran daño. Obviamente hay varios rendimientos individuales a destacar, que hay que preponderar por encima del resto. Para mí Griezmann hace un partidazo, Nahuel Molina entendiendo su rol, entendiendo que este contexto también le beneficia, hizo un gran partido. Marcos Llorente con ese rol fundamental, Coque escondiendo los pases. Juan Álvarez creo que estuvo bastante fino, más allá de que falló un par de acciones de gol, estuvo bastante fino a la hora de poder terminar jugadas. Por eso creo que el Atlético termina goleando de manera bastante convincente al Barcelona en un primer tiempo que pudo ser peor. He leído a mucha gente en Twitter y yo comparto la apreciación. No había visto un partido tan malo del Barcelona de Hansi Flick. Obviamente hay sus peros por la ausencia de dos futbolistas tan importantes, pero también hay que darle la mano, o mejor dicho, hay que darle la mano al Atlético de Madrid, que firma un partido sensacional que pudo ser peor que el 4-0 y más allá de que en el fútbol hay que jugar los partidos, sí que veo complicado que el Barça pueda remontar esta eliminatoria. Obviamente hay que ver cuál va a ser el 11 del conjunto blaugrana, si Pedri y Rafinha van a estar finos para ese partido, si no se cae otro, ver qué plantea Flick, aunque sabemos que Flick va a buscar o va a tener las mismas intenciones de siempre, pero creo que el Atlético tiene pie y medio en la final porque saca un resultado muy potente. La defensa del Barça deja muchas dudas, por lo que aunque en el Camp Nou puedas marcar muchos goles, parece complicado que el Atlético no te pueda marcar por lo menos uno, y eso obviamente complica mucho más la eliminatoria. Gran planteamiento de Diego Pablo Simeone, me encantó su plan de partido, me encantó la ejecución de los futbolistas. Me parece que cuando Simeone es capaz de juntar tanto talento ofensivo, darles los roles ideales, ofrecerles esa libertad para que puedan moverse, vemos un Atlético bastante fino, porque creo que podemos coincidir que Lukman, Griezmann, Julián, Thiago Almada, Baena son futbolistas que en su gran mayoría hablan el mismo idioma futbolístico, que pueden interpretarse muy bien, que pueden relacionarse muy bien y gracias a ellos podríamos ver a un Atlético de Madrid más constante. Con este dominio, lo vimos contra el Betis también en Copa del Rey, les falta esa continuidad al conjunto colchonero para seguir viendo esta versión tan potente, que a mi criterio hubiese peleado la Liga contra Barça y Madrid y hasta podría ser candidato a ganar la Champions. Ojalá veamos un Atlético más constante con estas intenciones, con esas intenciones iniciales de Simeone de juntar talento ofensivo y ofrecerles los contextos idóneos para poder relacionarse y a partir de ahí ver un equipo funcional, que pueda tener la pelota o cuando la tenga, esas relaciones se puedan potenciar y a partir de ahí el equipo pueda fluir
de una manera sensacional. Gran partido del Atlético, flojo partido del Barcelona. Quiero leerte en comentarios. ¿Quién te pareció el jugador clave? ¿Por qué crees que el Barcelona jugó tan mal? ¿Qué te pareció el plan de partido del Atlético de Madrid? Te leo en comentarios y al mismo tiempo dale me gusta al video, suscríbete al canal y dale a la campanita para que no te pierdas ningún análisis que voy a seguir haciendo de los partidos más importantes que terminemos de ver en esta temporada en el fútbol europeo.